Muy buenas noches. Bueno, para mí es un placer saludarles. Estoy ahora por acá, por Periscope. Acabo de dejar el video de Instagram. Y bueno, quería hablarles justamente esta noche del eclipse del 26 de febrero en el signo de Piscis. Vamos a tener un eclipse a 8 grados de Piscis. Y ese eclipse va a ser muy importante para todos nosotros porque estamos en un cierre de ciclo. Cuando hablamos del cierre en Piscis, estamos hablando de un cierre de todo nuestro año astrológico. Piscis es el último signo de esa rueda astrológica. Durante todo el año astrológico vivimos diferentes etapas de aprendizaje que están marcados por diferentes estadios de la conciencia al pasar por esas energías por las que pasa el planeta Tierra cuando a través de su viaje por el espacio y esa radiación solar la toca, vive diferentes etapas en su geología, en su naturaleza misma. Los antiguos, tanto los mayas como los sumerios, los egipcios, los aztecas, los hindúes, en sus calendarios antiguos respetan esas etapas. O sea, el tiempo humano está relacionado con el tiempo terrestre. Por eso el zodíaco empieza a partir de marzo y abril, porque es la época de la primavera, es la época en que se inicia la vida en todas partes. Evidentemente es la mejor época para comenzar un año. Bueno, nuestro calendario gregoriano, por razones religiosas y políticas de la historia, fue adaptado a otras condiciones, a otros convencionalismos. Y el hombre allí se dividió, se seccionó, porque su tiempo real no está realmente condicionado con los tiempos de la naturaleza. No obstante, nos siguen afectando. Y cuando llegamos al signo de Piscis estamos llegando a una etapa de cierre. No es lo mismo la época de la primavera que la época del invierno. Son épocas diferentes. La primavera nos recuerda a un bebé que está por nacer. El invierno nos recuerda justamente cuando estamos envejeciendo y estamos cerca de morir. Ya en esta etapa del año ya empieza a ceder el invierno en los países más fríos, en los países más templados, y comenzamos a vivir otra naturaleza, otra radiación solar. Cuando llegamos al signo de Piscis, estamos viviendo un cierre. Este cierre es muy particular, y se los hablaba un poco cuando les hablé del eclipse del 10 de febrero, el viernes aquel, en que el eclipse tocó el signo de Leo y el signo de Acuario, en una luna llena, y que comenzó una etapa de transformación muy particular porque se dio con unas configuraciones estelares muy hermosas, como fue un gran trígono que formó el Sol en el signo de Acuario, y lo acompañó la Luna en signos de fuego, la Luna en Leo, Saturno en Sagitario y Marte en Aries. Estos planetas nos hablaban de un gran trígono de fuego donde iba a haber una fluidez. El fuego significa la llama que nos motiva a hacer, la voluntad de la vida. Leo es el que más brilla en el zodíaco. Y estando en esa dicotomía entre el Sol en Acuario y la Luna en Leo, lo que se estaba integrando en ese momento era la sencillez de los acuarianos versus la majestuosidad de los leoninos. Interesante. ¿Cómo integrar la sencillez con la majestuosidad? Justamente ese secreto nos lo da ahora el Sol, que está llegando en eclipse en el signo de Piscis. Los eclipses, en este caso va a ser un eclipse anular, nos marcan la destrucción de los egos. Estamos destruyendo nuestro ego, nuestra personalidad, y cuando eso ocurre debería de trascenderse el mundo material. Destruir el ego no significa acabar con todas las cosas positivas que tenemos o que hemos creado en nuestra personalidad. Significa adentrarnos en la sombra, en nuestra sombra,
Como decía Carl Jung, todos los seres humanos tenemos un lado oscuro que normalmente proyectamos en los demás. No queremos ver que el enganche que tenemos a lo negativo, lo que nos perturba afuera, está realmente adentro. El Maestro Jesús decía, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Y eso es trascendental, porque lo que está marcando es que realmente las situaciones de vida que se te presenten suceden porque tú te enganchas. Y así llegamos a este eclipse de 8 grados en el signo de Piscis el 26 de febrero. Y allí también se va a activar una configuración planetaria muy importante, que es la que conforma Plutón en Capricornio, activándose con Marte, Venus y Urano en cuadratura en el signo de Aries, y por el otro lado otra cuadratura con Júpiter retrógrado en Libra. Júpiter retrógrado nos conecta con lo espiritual, con lo más adentro de nuestro ser, con todas esas virtudes, con nuestro deseo de estar con Dios. Y esta cuadratura con Aries nos dinamiza, nos hace confrontarnos internamente. ¿Cómo va a afectar este eclipse a nuestro país, Venezuela? Eso es otra de las grandes cuestiones que quería plantear en este video. Pues justamente Plutón está en oposición al Sol de Venezuela. Para hablar de Venezuela tenemos que tener en claro cuál es su karma. Venezuela ahorita está con una conjunción con su Saturno natal, y el señor del karma, Saturno, viene a recordarle a Venezuela cuáles son sus responsabilidades en el mundo, cuál es su posición en el mundo y cuál es su verdadero ser. Eso es muy duro cuando le pasa a una persona, ese tránsito cuando nos pasa y Saturno toca el Saturno natal, pues a veces lo perdemos todo. Podemos quedar hasta en la calle. De hecho, la gente le tiene como miedo a Saturno por eso. Pero justamente si vemos la vida en el planeta no como un simple tránsito, algo que es muy corto y que se acaba en un segundo, porque la vida de cada uno no es nada comparado con la vida en la Tierra y la vida de la galaxia. Pero si lo vemos así, pues sería bien injusto todo lo que sucede, porque no nos da tiempo casi de aprender nada. Tal vez porque no se trata de una sola vida, se trata de muchas vidas en que poco a poco nos vamos a conectar y vamos a trascender esta reencarnación con otra reencarnación, y en cada una vamos a aprender un pedacito, se va a despertar nuestra conciencia divina, un sector de esa conciencia. En estos momentos nos toca aprender algo y nos toca asumir la responsabilidad de lo que no hemos integrado en nuestro ser. Es así como cada país también tiene que pasar por ese proceso. Y cuando tenemos que analizar si el eclipse va a ser en Piscis, va a estar justamente en la casa 6 de Venezuela, que representa el pueblo y representa la transformación de la conciencia, la transformación y la destrucción de esa conciencia. De conciencia comunidad, como idiosincrasia. Entonces tenemos que ver realmente cuál es la sombra que acompaña a Venezuela, cuál es ese lado que Venezuela no quiere ver y que tal vez proyecta hasta afuera, pero que lo tiene adentro. Así tendríamos que analizar, por ejemplo, el ascendente de Venezuela. Y aquí voy, que para tomar el ascendente de Venezuela yo tomo la carta del 5 de julio de 1911. Muchas personas me preguntan por qué esa y por qué no la del 19 de abril de 1810, cuando se inició la independencia de Venezuela. Porque allí se inicia el proceso de independencia de Venezuela, se inicia un proceso, pero todavía somos dependientes de la colonia española. Todavía ahí no teníamos la conciencia de unidad, de independiente de país, no teníamos esa organicidad. Es justamente el 5 de julio de 1911 cuando se conforma con la declaración de la independencia una república independiente.
¿A qué hora fue eso? Bueno, hay gente que cree que fue al mediodía porque fue a finales de la primera sesión. Ese día hubo 2 sesiones para discutir el acta de la declaración. Y es al final de la tarde, no en la primera sesión, sino al final de la tarde, aproximadamente a las 2:30. Y esta información la tomé del boletín de la Academia de la Historia, un señor llamado Manuel Pérez Vila. Y él habla, él remite esa fecha como la fecha cumbre cuando realmente se culmina el documento y se firma el acta de la independencia. Y es a las 2:30 que tenemos entonces en el horizonte el signo de Escorpio. El signo de Libra, que sería el de más temprano, y es el que muchos astrólogos adoptan en la Carta de Venezuela, no es tan representativo. Hay gente que lo asocia porque Venezuela es un país de mujeres hermosas, Libra es el signo de la belleza, es un país rico, es un país diplomático que ha tenido mucha conexión y mucha participación estelar, y de hecho todavía la tiene, porque todos los ojos del mundo están en este momento sobre Venezuela. Venezuela está pasando por procesos de transformación que van a marcar una transformación en el mundo. Y tenemos que también decir que el eclipse no solamente afecta a Venezuela, está afectando a todo el mundo. Nunca antes se había sentido en el planeta cambios de políticas, lo que está pasando en la política americana, en la forma en que Europa está abordando sus problemas económicos, cómo China está surgiendo como potencia por encima de todos los líderes mundiales, y todo el drama del terrorismo, cómo se está manifestando en estos momentos y está cambiando la conciencia de la humanidad. Las mismas redes sociales, la tecnología va a dar otro giro. Vamos a ir más allá ahora de esta tecnología celular y esta tecnología de internet que tenemos. Vamos a estar en umbrales asombrosos de contacto, y eso está haciendo que nuestra mente vea la realidad de una manera diferente, y por ende este tiempo, el 2017, es un tiempo de inicio de otro tiempo de conciencia. De eso tal vez tenga oportunidad de hablarte más adelante en otro de estos videos, si ustedes me lo permiten. Bien, en ese orden de ideas vamos a estar en este eclipse tocando el Saturno natal, Saturno de Venezuela, el Plutón en Capricornio en oposición al Sol de Venezuela. En la casa 6, que es la casa del pueblo, se va a dar el eclipse, y tenemos que, evidentemente, se va a activar la sombra de Venezuela para que la veamos, para que nos demos cuenta que tenemos que transformar. Y si el ascendente de Venezuela entonces se da en Escorpio a las 2:30 de la tarde, ¿cuál es la sombra de Escorpio? Escorpio es un signo que marca, ya va, vamos a ver, por aquí se me está acabando un poco la carga, vamos a regresar, ok. Muy bien, seguimos un poco incómodos porque cambié la posición de esto. Muy bien, entonces voy a seguir el signo de Escorpio. El signo de Escorpio, su sombra tiene que ver con el hecho de que la parte oscura de las mafias, del crimen, de estar por encima de la ley, de irnos más allá de lo que es la legalidad, de lo que es lo correcto, es parte justamente de la sombra que hay que trascender en Escorpio. Venezuela es un país de por sí que siempre ha estado conectado con lo espiritual, a través de diferentes corrientes espirituales que van desde la brujería
de la santería, la palería, el espiritismo, María Leonza, hasta lo religioso, las diferentes corrientes cristianas. También toma en consideración el hinduismo, el budismo, cualquier tipo de religión es bien aceptada, porque el venezolano es espiritual, su esencia es espiritual y eso es parte de esa energía de Escorpio. Pero así como en la Guerra de las Galaxias, Anakin, el personaje central que se convierte en Darth Vader, después de ser rechazado a pesar de todos sus talentos, de todas sus virtudes, decide convertirse en el malo de la película. Eso también nos puede pasar a nosotros. Cuando tenemos muchos talentos y muchas virtudes, pero hay una parte de nosotros que se siente rechazado, podemos tocar y rasgar ese lado oscuro. Y tal vez por algunos mecanismos de la política, en la filosofía que se llevó a nivel social durante estos últimos tiempos, se despertó ese lado oscuro en Venezuela. Ese lado de que te es permitido irte para el lado oscuro porque has sido marginado, porque no has tenido lo que han tenido los demás. Entonces, eso se está transformando ahora en una conciencia de amor. Ahora, tengo que unirme con los demás porque todos estamos en el mismo foso, en el mismo lugar. Y tenemos que trascender la naturaleza de las vivencias que nos están sucediendo. Por eso creo que sí, el ascendente de Venezuela es escorpiano y la sombra nos va a mostrar durante esta semana y durante 6 meses, porque te cuento que estos eclipses tienen su completación, digamos, su mejor análisis es cuando termina ese proceso que va a ser en julio y agosto, cuando se den los otros 2 eclipses del año. Tenemos estos 2 primeros que es como una especie de arepa. Primero vamos a ver un lado y luego se voltea y vamos a ver la segunda parte de esta historia. Así que lo que se está dando en esta semana, que seguramente va a tener que ver con cuestiones internacionales, porque tenemos un Júpiter retrógrado que tiene que ver con lo internacional, haciendo aspecto con Urano y Marte, y en esa cuadratura en T con Plutón que nos marca una transformación de conciencia. Y además que tiene que ver con una especie de liderazgo donde las mujeres van a tener una participación estelar, porque Venus va a estar en conjunción con Marte en ese signo de Aries en ese momento y está ya en proceso de sombra, una transición que pasan los planetas antes de ponerse retrógrados, y se va a poner retrógrada en Aries y va a finalizar su retrogradación en Piscis, el último signo del zodíaco. O sea que estamos en una época de finales, estamos cerrando ciclos. Algo muy importante va a pasar en estas semanas. Por eso espero que estés muy alerta. Y el día del eclipse, sobre todo para los piscianos, que van a estar muy movidos porque van a estar conectados con una energía que tal vez no sepan dominar. Yo les recomiendo que estemos todos en contacto con la Madre Tierra. El planeta Tierra se comunica con nosotros en un lenguaje que solamente podemos entender las almas que desarrollamos esa intuición a través del amor. Piscis nos ayuda a comunicarnos a través de ese lenguaje de los dioses, un lenguaje que no necesita palabras, el lenguaje que usan los animales y que usa la naturaleza. Toda esta vertiente energética va a estar influyendo mucho sobre nosotros, nos vamos a sentir muy apegados al pasado, recordando cosas de nuestro pasado, intuitivos, abiertos, a corazón abierto. No se depriman, coman semillas, coman tubérculos como la papa, la yuca, verduras que ayuden a conectarte con la madre tierra. Procura estar en contacto con la naturaleza y sobre todo con Dios, en la forma que tú quieras, a través de mantras, a través de yoga o a través de una oración o de tus propias palabras. Acércate a la divinidad, porque será un momento estelar para que te liberes de todos tus karmas. Bueno, espero que este video pueda ser visto por muchos y que les sirva para trascender toda esta etapa del eclipse de Sol en Piscis. Un placer saludarles.